En este devocional hablaremos acerca de los capítulos del Evangelio según San Mateo, capítulo 26 y 27, y del Evangelio según San Lucas, capítulo 22 y 23, relatando todos los hechos sucedidos con antelación a la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que en el capítulo 26 el Señor Jesús, después de haber hablado con sus discípulos, les dice: saben que se acerca la fiesta de la Pascua y que el Hijo del Hombre será entregado para morir en la cruz, para morir por todos ustedes. Era lo que el Señor les estaba dando a entender. Así es que podemos ver cómo los diferentes evangelios relatan que el Señor Jesús oraba en el Getsemaní y había invitado a algunos de sus discípulos para que clamaran y velaran y no cayeran en tentación, y había dicho: Padre, si es tu voluntad, quita de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y mientras él clamaba y clamaba al Padre, dice que se levantó de allí, tomó a sus discípulos y dijo: vamos, se acerca la hora. Cuando aparece una gran turba, una gran multitud de principales sacerdotes, ancianos y escribas, dirigidos por Judas, quien se acerca al maestro y lo besa, y el Señor Jesús le dice: Judas, ¿con un beso entregas al maestro? De tal manera que uno de los que estaba con el Señor Jesús tomó su espada y cortó la oreja de uno de los que estaba allí acompañando a los principales sacerdotes, ancianos y escribas del pueblo judío. ¿Cuántas veces hemos faltado a nuestros amigos? Pero lo que es peor, hemos faltado al Dios vivo, actuando de una manera loca y desenfrenada, actuando conforme a la necedad de nuestro corazón, llevados por la codicia, por la avaricia. Judas había vendido al maestro por 30 monedas de plata. Había escuchado la palabra, pero la palabra no había entrado al corazón de Judas. La palabra no había hecho mella en él. Solamente había sido un oidor, mas no un hacedor. Dice que el Señor Jesús fue llevado ante el sumo sacerdote Caifás, quien lo confronta y lo enjuicia. Llevaron allí también muchos testigos que decían: este hombre ha dicho que en 3 días reedificaría el templo después de haberlo destruido. Y muchos falsos testigos se presentaban allí. Pero él le pregunta: te conjuro por el Dios viviente que me digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y el Señor le responde: tú lo has dicho. Ante lo que el sumo sacerdote dice: ya no necesitamos más testimonios. De tal manera que lo abofetean, lo golpean, lo escupen, ¿verdad? Y se levantan contra el Hijo de Dios, pues el sumo sacerdote y todos los que conocían la palabra tenían sus ojos cerrados, no entendían lo que estaba ocurriendo, que tenían al frente al Cristo, al Mesías, al que ellos habían esperado por muchos años. No podían reconocer que era el Hijo de Dios. La religiosidad y la tradición los tenía ciegos. ¿Cuántos hoy en día están bajo el yugo de la idolatría, de las normas, de los preceptos y de los mandatos humanos? ¿Cuántos, escuchando la palabra, no la entienden? ¿Cuántos tienen sus ojos cerrados? ¿Cuántos se han desviado bajo preceptos humanos y son esclavos, mas no han atendido la palabra de Dios, mas no han podido entender los misterios y los propósitos de Dios? No disciernen entre la derecha y la izquierda.
Hoy debemos orar para que Dios obre en ellos y los saque de esa fosa profunda. Hoy oramos para que todos los líderes espirituales y religiosos que no han tenido un encuentro con Cristo, que no han avanzado profundamente en la presencia de Dios y en su palabra, necesitamos que ellos salgan de allí. Necesitamos clamar para que sean libres de todo aquello que les oprime. Y no solamente los líderes religiosos, sino también los gobernantes de nuestro país, pues sabemos que al igual que estos líderes espirituales, los líderes y gobernantes de nuestro país, como Pilatos y Herodes, también actuaron en sus formas humanas. Vemos que dice la Escritura que después de esto fue llevado el Señor Jesús ante Pilatos, el gobernador. Pero entre el sumo sacerdote y Pilatos hubo una escena que nos hace reflexionar, y es la negación de Pedro, el discípulo que había estado con el maestro 3 años, el discípulo que había dicho: yo iré contigo hasta la muerte, yo no te negaré. Y el Señor le había dicho: antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás 3. Pedro había dicho que no. Es más, le había dicho: Señor, tú no irás a la muerte, que esto no acontezca. Y vemos que Pedro es enjuiciado, Pedro es confrontado. Tú eres de ellos, tú estabas con ellos, tú hablas como ellos, tú eres Galileo. Y Pedro lo negó. De la misma manera, muchos discípulos del Señor Jesús hemos hecho lo mismo. Con nuestras palabras, actos, conductas y comportamientos hemos negado al Creador del mundo, hemos negado al que murió en la cruz, hemos negado al que nos ha amado hasta el fin, hemos negado a aquel que entregó su vida por nosotros y nos compró a precio de sangre. Cuántas experiencias maravillosas, cuántos milagros, cuántos desafíos en los que Él ha estado siempre ahí, cuántas pruebas en las que Él nos ha acompañado. Pero ante la situación difícil, ante la adversidad, se ha negado al Maestro, al Dios vivo, al Dios y Padre nuestro, al que está con nosotros. Hoy tenemos que pedirle perdón a Dios y decirle: Señor, ayúdanos. Necesitamos de ti. Perdónanos porque te hemos fallado, te hemos negado. Queremos ser discípulos veraces, firmes, leales y fieles. Dice la Escritura que al día siguiente Él es llevado ante Pilatos. Y allí Pilatos lo interroga, preguntándole lo mismo: ¿tú eres el Cristo? Y el Señor claramente le responde: tú lo has dicho. Le hacía más preguntas, pero el Señor Jesús no contestaba. Ante todo lo que estaba ocurriendo, Pilatos, como gobernador, revisa el contexto y sabía que en los líderes religiosos habían celos diabólicos, había envidia, que ellos estaban pensando, ¿verdad?, que el Señor había venido para desplazarlos. Pero lo que sí sabemos es que había venido para salvación, para confrontarlos, para sacarlos de la situación espiritual, de esa cárcel de religiosidad en la que se encontraban.
Pilato les dice: yo no encuentro ninguna falta en este hombre. Se acostumbraba a soltar un preso por la fiesta que se celebraba. Y el Señor Jesús estaba allí, escuchando que muchos decían a Pilatos: crucifícalo, crucifícalo. Avivaban al pueblo los principales sacerdotes para que gritaran aún más fuerte: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Así es que vemos cómo el pueblo estaba enardecido, pero Pilato va y se lava las manos y dice: este hombre es justo, yo no encuentro ninguna falta en él. Y les insinúa que lo soltaría por la costumbre que había. Pero también dice la historia y la escritura bíblica que dice: no, suéltanos a Barrabás. Barrabás, un preso del tiempo, un criminal, un malhechor, un homicida. Y estaban pidiendo que él fuera la persona que quedara libre. ¿Cuánta injusticia hay? ¿Cuántos inocentes en las cárceles? ¿Cuántas personas apartadas, verdad, de la verdadera justicia? ¿Cuánta corrupción? ¿Cuánta violencia? ¿Cuánta agresividad en nuestro país y en otros países del mundo, donde se condena al inocente y donde el criminal se deja libre? Damos gloria a Dios por esa justicia divina, porque el justo muere por los injustos y el santo por los pecadores. Damos gloria a Dios porque Él nos compra a precio de sangre y toma nuestro lugar. Allí también lo estaban azotando. Dice que lo llevaron al patio los soldados, que le colocaron una corona de espinas, le pusieron una túnica escarlata y una caña en su mano derecha. Le decían: que salve, oh rey de los judíos, profetízanos quién es el que te golpeó. El Señor Jesús, vituperado, calumniado, también azotado por los soldados de Pilatos, luego por los de Herodes, porque cuando se supo que era de la jurisdicción de Galilea, es llevado ante el rey, ante Herodes, que también lo confronta, lo interroga. Si pensamos, vemos que el Señor Jesús enfrenta las autoridades religiosas, los gobernadores y aún los reyes. El Rey de Reyes, el gran gobernador, el gran sacerdote, el sumo sacerdote, el que se entregó por nosotros. Pasó por todas las pruebas, pasó por todos los estamentos, enfrentó todas las autoridades y les declaró la verdad. Declaró: yo soy el Cristo, yo soy el Hijo de Dios. Suficiente eran estas expresiones para que ellos cayeran rendidos, pues lo había mostrado durante 3 años, con milagros, con señales, con maravillas, de tal manera que estas noticias habían llegado hasta Herodes, que cuando lo ve se pone contento, porque quería ser satisfecho en su ego por un milagro.
era en su ego, mas no había un corazón para Él. ¿Cuántos están en autoridad? Porque Dios mismo ha permitido que estén ahí. Pero ¿cuántos no reconocen la autoridad suprema? ¿Cuántos no se someten a la máxima autoridad, a la máxima deidad, al único Dios vivo y verdadero? Es tiempo de orar por los que están en eminencia, para que vuelvan su corazón al Señor. Es tiempo de orar por aquellos que administran justicia, para que sean honestos, leales y veraces, y no falten a la verdad y no caigan en corrupción. Es tiempo de orar por aquellos que derraman sangre inocente, que están avalando decretos en contra de la vida, matando niños inocentes, dejando libres a muchos y encarcelando a otros, a muchos que son culpables y a otros que son inocentes los someten a largas condenas. Es tiempo que nosotros como iglesia clamemos y oremos, que hoy digamos sálvanos, Señor, que hoy digamos libéranos, sácanos del pecado, redímenos, Señor Dios eterno, y no digamos como la turba enardecida: crucifícalo, crucifícalo. Porque cuántas veces se crucifica al Señor, muchas veces lo negamos, somos rebeldes, de duro corazón, de corazón duro y frío. Es tiempo, iglesia, para que nosotros nos vayamos tras Él, para que nosotros lo sigamos, de cerca y no de lejos, como lo seguía Pedro, como lo seguían los discípulos. ¿Cuántos discípulos se escondieron, se llenaron de miedo? Y hoy en día muchos tienen miedo. Muchos no declaran que son cristianos. Muchos tienen temor al hombre, pero han temido o han perdido, el temor a Dios. Muchos hoy temen lo que puede hacer el hombre. Es el tiempo que caminemos con Dios. Es el tiempo que venzamos las barreras, los temores. Es el tiempo que seamos firmes. Este es el tiempo que nos mantengamos radicales, pero no en el legalismo, ni en el fanatismo, ni en la religiosidad, ni en nuestra propia voluntad, sino que el radicalismo nuestro sea en la santidad, en el amor, en el perdón, en amar al prójimo, en mostrar a Cristo a través de nuestra vida. El que pasó por todas las pruebas, el que las venció todas, nos ayuda. El que está con nosotros, el que fue crucificado, ¿verdad? Aquel que llevó la cruz a cuestas, nos invita hoy a que tomemos nuestra cruz y le sigamos, a que nos neguemos a nosotros mismos. Debemos negarnos, morir cada día a nuestro temperamento malsano, a nuestro temperamento elevado, y que nos sujetemos a la ley de Dios, a la ley del amor, que nos sometamos en amor, en humildad, en mansedumbre, en paciencia. Necesitamos aún más de Él. Es el tiempo de morir a la codicia, a la avaricia, al adulterio, a la fornicación, a la promiscuidad, a la ira, a los celos, a la amargura, a las contiendas, a los conflictos, a la indiferencia, a la frialdad, a la dureza, al desamor. Es el tiempo de morir a todo aquello para resucitar a una vida nueva. Cristo murió por nosotros. Cristo está allí sentado a la derecha del Padre,
como se lo dijo al sumo sacerdote. A partir de ahora verán al Hijo de Dios sentado a la derecha del Padre. Y ellos decían: blasfemia, blasfemia. Pero no es una blasfemia, es una realidad. Cristo, que murió y resucitó, está sentado a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros. Pero hay una noticia más: Cristo viene pronto. Cristo vuelve en las nubes. Cristo vendrá y todo ojo lo verá. Así es que esta Semana Santa no es para visitar monumentos y dar culto a los monumentos, a la religiosidad y al tradicionalismo. Esta es una semana para hacer un alto en el camino, para reflexionar, para decir: un día me voy a presentar delante de Él. ¿Y cómo estoy viviendo? ¿Qué es lo que rige mi vida? ¿La Biblia, el manual de vida, o mi propia voluntad? ¿La fama, el poder, el mundo y sus deseos, los deseos de la carne? ¿Qué es lo que gobierna nuestra vida? Padre, gracias. Aquí estamos. Dile al Señor: me arrepiento de mis pecados. Señor Dios, ¿cuántos te siguen vendiendo? ¿Cuántos te siguen negando? ¿Cuántos seguimos fallando y pecando contra ti? Hoy le decimos: Dios, ayúdanos. Y si tú no tienes a Cristo, hoy dile: Cristo, entra a mi corazón, sálvame, libera mi vida, transfórmame y renuévame. Te necesito. Haz tu obra en mí, ayúdame y fortaléceme. Límpiame de toda mancha y de todo pecado. Purifícame con tu santa sangre. Yo quiero caminar contigo. Yo quiero ser libre de todo aquello que me ata. Si es de la religiosidad, si es del legalismo, si es del desamor. Dile: Dios, ayúdame. Yo te necesito. Escribe mi nombre en el libro de la vida y nunca más lo borres de allí. Gracias, Dios, porque estás salvando, porque estás obrando y estás haciendo cosas especiales con nosotros. En Cristo Jesús. Amén y amén.